Bueno, buenos días. Mi nombre es Norberto Llove, yo soy secretario científico de la Escuela de Psicoterapias para Graduados. Vamos a comenzar con la reunión científica de los miércoles que organiza la Secretaría Científica de la institución. Les comento un poquito cómo es el dispositivo. Vamos a tener a nuestra mesa de hoy va a ser el grupo de política y psicoanálisis, que ahora le vamos a dar lugar para su participación. El dispositivo es que estén todos los participantes silenciados para que no ingresen ruidos del exterior. Y vamos a escuchar a los panelistas y posteriormente van a hacer las preguntas que en la medida de lo posible sean concisas, breves. Se van a ir leyendo las preguntas que ustedes manden por chat, por el chat general, a todos, ¿sí? Vamos a dar lugar a Roxana Castro Bodja, que es la coordinadora de la mesa de política y psicoanálisis, cuya mesa se llama El analista y su época. Roxana. Bueno, gracias. Bueno, soy Roxana Castroboida y les quiero contar que vamos a tener una presentación de dos miembros del grupo de investigación en política y psicoanálisis. Estos son Liliana Cerur y Sebastián Plur. Este grupo está formado también por Silvia Liborsi, Alberto Amid, Gabriela Arena y la que les habla. Y les quiero contar que empezamos a funcionar en la escuela como grupo de trabajo desde junio de 2016. Por una invitación, en ese momento presidente de la institución, Miguel Toyo, y nos reunimos 2 lunes por mes, los segundos y cuartos lunes de cada mes. Bueno, queremos agradecer en nombre del grupo este espacio que nos brinda la escuela para poder pensar y producir. Y ahora les voy a presentar a la primera disertante, que es Liliana Cerur. Es psicóloga, psicoanalista, trabajó con niños y adolescentes en riesgo social, coordinadora de capacitación de jardines de infantes comunitarios en la Ciudad de Buenos Aires entre 2001 y 2005, asesora para la creación de sala de juegos en pediatría del Hospital Durán, trabaja en programas de apoyo psicológico dependiente del Ministerio de Educación de la ciudad y es consultora en salud y educación para diversos programas de Naciones Unidas. Bueno, Liliana, tu turno. Bueno, vamos a probar. ¿Se escucha ahí o se entrecorta? Sí, a ver, vale. ¿Está bien ahí? Bueno, buenos días a todos y a todas. Voy a leer. Tiempo y espacio en época de pandemia. Los seres humanos son los que pueden contar su historia. Eras una vez, es una vez, será una vez. La premisa para crear la historia, historicidad, es el tiempo en el espacio, es decir, la diacronicidad en la sincronicidad y al revés de los seres humanos, el tiempo-espacio humano. Con estas categorías construimos los cimientos de nuestra estructuración psíquica. Liliana, discúlpame, sí. Se escucha muy bajo. ¿Podrías acercarte con la mano al... Eso. ¿Acá va mejor? A ver, probamos. Porque el de la computadora va a ser muy malo, muy malo. Por eso uso auriculares. Decime por si eso, va ahí. Pero acerca el micrófono al auricular, por favor. Acá, ahí va. Ahí, sí. Ahí, vamos. Bueno. Es entonces en este intercambio, en un espacio-tiempo, donde va transcurriendo nuestra existencia, en este discurrir, devenir en el espacio y tiempo, constituyendo la historicidad que somos nosotros. Alberto Amil plantea en su tesis doctoral
El tiempo surge de nuestra relación con el mundo y tendríamos derecho a considerarlo como fundamento del movimiento de trascendencia en que consiste nuestra existencia. Si solo hay mundo para un sujeto, solo hay mundo a través del tiempo. Las cosas del mundo son articuladas por una subjetividad que, situada temporalmente, apuntan intencionalmente a la totalidad del tiempo. El ser en el mundo se impone entonces como temporalidad. Nos encontramos en una temporalidad alterada, un mundo alterado, afectado por una situación de excepción como lo es la pandemia. Alicia Stolkiner lo describe como un estado de suspenso. Este es un estado de suspenso que les concierne a todas las personas, ya que es una situación de excepción colectiva. Es un tiempo donde está imposibilitado el contacto corporal y también visual directo. No se puede abrazar, besar, tocar, distancias de cuerpos y de presencias. El contacto con el otro se ve mediado por un aparato que toma la imagen y la voz de un modo particular. Ambas sufren una transformación a través de la lente o de los micrófonos. Y es ahí, en ese encuentro, en que se produce, en el mejor de los casos, la posibilidad de abrir un tiempo de escucha donde la tensión remota se presenta tratando de sortear, analista y paciente, los diferentes imprevistos, interrupción de conexión, interferencias, etcétera, etcétera. Ambos se encuentran atravesados por las mismas circunstancias sociales, casi a modo de paridad. Agreguémosle a esto la pérdida de escenario, de escenografía, lo llama Daniel Ripesi, que sitúa lugares a modos diferenciados en el encuentro paciente-analista, lugar físico, también imaginario, donde se despliega el trabajo analítico. Es así como vamos reinventando cada día la clínica y nuestras posibilidades de intervención en los diferentes ámbitos. Discúlpame, Liliana. Sí. Me dicen que te diría por favor si puedes aumentarla el volumen de voz y hablar más despacio. Dale. Por ahí a ver si podés gritar un poco. Lo que pasa es que si aumento más me satura a mí, me satura el sonido. Ahí va mejor. Ahí, dale. A ver, voy a tenerlo así, a ver si está. Vuelvo. Es así como vamos reinventando cada día la clínica y nuestras posibles intervenciones en diferentes ámbitos. Pérdida de espacios analíticos, pero también de lugares comunes, de lugares de encuentro social. Las calles se volvieron lugares terroríficos donde la enfermedad nos está buscando, con la posibilidad de la muerte. Esa misma calle que en otros momentos fuera lugar para encontrarnos como colectivo social y en muchos otros lugar de resistencia y de lucha por la vida y su defensa. Es en el adentro ahora que intentamos armar resguardos, casi a modo de un juego donde proponemos el juego de como si esto no pasara. Sabemos que sí pasa, de ahí las angustias, ese sentimiento que emerge de un sinfín de interjuegos, malestares, llantos, desbordes, a través de los cuales se va tomando registro, casi a modo de inscripción, de todo aquello que salió mal o está mal, parafraseando a Winnicott, que sostiene que una simple depresión en niños deprivados, por ejemplo, puede constituir un signo favorable. Es en este contexto donde los parámetros de organización social han cambiado y aparecen con mayor vulnerabilidad los sufrimientos y desigualdades, donde la aceleración de los acontecimientos en el tiempo transformó el contexto con una rapidez inimaginable. Hace pocos días, Paul Preciado escribió en el diario Página 12, después de haber atravesado la enfermedad,
Dice, cuando entré en la cama, el mundo era un ser próximo, colectivo, pegajoso, sucio. Una semana después había cambiado, se había convertido en individual, seco e higiénico. En el mismo sentido, Juan Carlos Bornovich dice, me dormí en un mundo y desperté en otro. Es en esta celeridad de transformación en el tiempo que intentamos ir acomodándonos para poder acompañar, estando disponibles a lo que vaya surgiendo. Digo que hay que acomodarse como modo de poder sostener en esta aceleración de los tiempos nuestro trabajo a través de la palabra como operación subjetivante. Dinámica, en movimiento continuo y de transformación en lo sociohistórico, entramando ideales, deseos e ideologías. Bien. Y no terminé. Bueno, entonces... Espera que no terminó, ¿eh? Sí, no terminó. No, dice, en esta acomodación de época a nuevas formas de organización de vida y de tiempos sociales, donde ya lo dije, acomodación de nuestras formas de organización y de tiempos sociales. Perdón. En esta, vuelvo otra vez, es en esta acomodación de época, de nuevas formas de organización, de vida y tiempos sociales, donde cobra una dimensión diferente nuestra función como psicoanalistas, teniendo como horizonte el campo de la salud mental. Lila Feldman plantea en este sentido que habrá que inventar alguna altura en la que ponernos a salvo. Adaptarnos bien es perder la cabeza. Salud mental hoy es no acostumbrarnos. En tiempos que vienen arrasando con formas y medidas sobre lo que hay que hacer para poder sobrellevar el aislamiento social, impartiendo rutinas, estableciendo horarios como si nada pasara, horarios escolares, de trabajo, higiene corporal y del hogar, se transforman estas cuestiones en dogmas e ideales a cumplir, inalcanzable y para muchos otros imposibilitados de poder hacerlos. Allí aparece una cantidad de situaciones donde hacer otra cosa se convierte en algo aterrador. Y es ahí donde el estar disponible cobra cuerpo e intenta sostener a través de las palabras y en las palabras, casi a modo de un juego o de interjuego de sonidos, decires y silencios para que algo del orden del jugar emerja. Así como si se tratara de un efecto o de una marca, de un efecto de contraste, de diferencia. Es una época compleja, son tiempos difíciles, los cuales, creo, nos está invitando a una ampliación de nuestro pensamiento, de nuestro campo de pensamiento, de donde poder sostener algunas cuestiones se hace inevitable. Como es imprescindible que sostengamos que no sabemos cuáles van a ser los efectos que va a provocar la pandemia en el psiquismo y en el campo de la salud mental. Sí sabemos de condiciones que se necesitan para que algunas de las patologías se desencadenen, como así también sabemos que no todas estas condiciones necesariamente tienen el mismo efecto. Podemos crear hipótesis, pero no establecer un pronóstico. Tomar modelos y efectos de otros tiempos es, en este tiempo, tomar modelos y efectos de otros tiempos. En este tiempo sabemos que nos encontramos con una actividad restringida y en algunos casos paralizada. Esta paralización nos involucra porque no solo afecta a los pacientes de modo individual, atañe a familias, a grupos sociales, instituciones y demás colectivos. Es allí y aquí, en estos tiempos, donde las redes y los colectivos sociales acompañan y sostienen desde la singularidad de cada uno de ellos. Los efectos sobre el psiquismo y la salud mental no los podemos proyectar y creo no es posible hacerlo en tiempos de tanta alteración. Están ocurriendo ahora, aún no es historia. Por ahora
podemos contar y relatar a partir de otras historias. Esta, la de la pandemia por el coronavirus, aún no está escrita. Bien. Bueno, ahora, ¿me escuchan? Ahora voy a presentarles, gracias Liliana, muchas gracias. Les voy a presentar a Sebastián Ploug, doctor en psicología, psicoanalista, director de la diplomatura en el algoritmo David Lieberman por la Universidad Abierta Interamericana, profesor titular de la maestría en problemas y patologías del desvalimiento de UCES, coordinador del Grupo de Investigación en Psicoanálisis y Política en esta escuela, miembro fundador del Grupo Psicoanalítico David Maldaski, autor de varios artículos y varios libros, y acaba de publicar el libro Los coronautas, pánico colectivo y sufrimiento psíquico. Bueno, con ustedes, Sebastián, gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias a la escuela por la invitación. Inicialmente el tema era el mismo, o sea, el título de esta jornada, de esta actividad era el mismo, era el analista y su época, pero cuando la planificamos, no me acuerdo Norberto hace cuánto ya, 2 o 3 meses, el mundo era bastante diferente y los temas que pensábamos hablar eran otros, pero bueno, si tenemos que hacerle caso al título, el analista y su época, no nos queda más que hablar de la cuestión del coronavirus, ¿no? Hace un rato pensaba y había advertido que frecuentemente cuando tengo que hacer alguna exposición suelo leer, y me di cuenta que en esta ocasión no había preparado algo para leer. Sí, había pensado qué hablar, pero no lo transformé en un texto escrito, y entonces me pregunté qué es lo que me había pasado, porque implica, qué sé yo, un mayor esfuerzo de concentración para no perder el hilo, el riesgo de una exposición más desprolija, y creo que tiene que ver con algo de lo que está ocurriendo, que por ejemplo lamentablemente no podemos encontrarnos en la escuela donde nos saludamos, nos podemos dar un abrazo, nos preguntamos cómo estamos, y creo que el exponer así responde a quizás la necesidad de compensar esa distancia que se da por tener que comunicarnos a través de la tecnología, compensarlo con una forma de dialogar que parezca o que sea un poco más directa, ¿no? Y con esto lo que quiero decir ya son 2 elementos que me parecen centrales. ¿Se escucha, no? ¿Se escucha bien? Sí. Bien. Que son, por un lado, yo dije, lamentablemente no nos podemos encontrar en la escuela, y eso implica que esta situación para todos contiene sí o sí una cuota de dolor. Creo que el dolor es una de las características centrales que todos estamos atravesando. Por supuesto, cada uno puede tener dolores por distintos motivos, físicos, económicos, por cancelación de proyectos, por no ver a los seres queridos, y a su vez en distintas intensidades, por supuesto, cada dolor. Y frente a eso nos encontramos en nuestra vida social, en la vida, en el consultorio, en la atención de pacientes, dando clases, haciendo un cierto sobreesfuerzo para compensar esa distancia y ese dolor. Creo que estas son 2 características que están muy presentes en todo este proceso, ¿no? Por supuesto, también tenemos que tratar de calibrar o de matizar ese sobreesfuerzo para no entrar en un terreno, digamos, desmesurado, que muchos terapeutas están informando, estados de agotamiento, que se producen por distintos factores. Otra forma que yo he visto últimamente de esta especie de exceso o desmesura, he notado, por ejemplo, que en las redes sociales hay algo de un incremento del exhibicionismo, ¿no? Exhibicionismo me refiero a mostrar demasiado la vida privada, a veces los lugares de la casa, lo que comen, cierta desnudez en los cuerpos, aspectos desagradables también, como haciendo ostentación excesiva de la intimidad. Desde ya que las redes sociales hace tiempo funcionan para eso,
pero yo noté últimamente algún exceso en este sentido. Entonces me pregunté a qué podía deberse este tipo de exceso. Por supuesto, lo que podemos hacer, como no vamos a hablar de casos clínicos, vamos a estar en un terreno algo genérico de hipótesis, ¿no? Que contiene el riesgo de perder especificidad, pero, si se quiere, el beneficio de poder ser más abarcativos. Entonces, respecto de este riesgo, respecto de este exhibicionismo, yo me planteé tres alternativas. Por un lado, como decía del sobreesfuerzo, compensar algo de la distancia, ¿no? Compensar esa sensación de alejamiento o de extrañeza que podemos tener respecto de los otros a través de una intensificación de lo que se hace sentir. Una segunda alternativa que pensé, quizás un poco más severa, es que corresponda a sentimientos de desesperanza, algo así como una vivencia de fin de mundo que pueden tener algunos, para decirlo con una frase un poco grosera, como cuando se dice acoger que se chocan los planetas, ¿no? Algo por el estilo. Supongo que entre psicoanalistas esa frase no espanta ningún oído. Y una tercera alternativa que pensé es que puede responder a una suerte de identificación con la realidad. Esto es colocarse en la posición de una realidad desmesurada que impacta sobre la visual y la mente de los demás, ¿no? Es decir, que lo que tenemos es un problema con la realidad en este momento, sumado a los problemas que ya teníamos cada uno por su cuenta antes, ¿no? Pero en este momento, centralmente tenemos un problema con la realidad objetiva que nos impone la cuarentena. Y entonces la pregunta que podemos hacernos es en qué medida esta retracción respecto de la realidad objetiva, de la salida al mundo, conduce a cada quien a algún grado de retracción libidinal. Ese momento en que pueden ganar terreno el desinterés por el mundo o la sensación de que el mundo ya no se interesa por nosotros, ¿no? Creo que este es uno de los riesgos que incluso conviene pensarlo, por ejemplo, en los pacientes que han optado por no continuar las sesiones a través de del sistema de videollamada o telefónico, ¿no? Es decir, tenemos una serie de problemas y podemos pensar distintas hipótesis y soluciones o alternativas. Por lo pronto hay algo que la pandemia nos enseña, creo, que en realidad ya podríamos haberlo aprendido antes, es que las soluciones siempre tienen un tamaño menor a los problemas. Siempre son más pequeñas las soluciones a los problemas, siempre dejan algo irresuelto. Y en este caso, además, en el caso de la cuarentena, la solución al problema, entendiendo que el problema es el virus que amenaza a nuestro organismo, además agrega nuevos problemas, ¿no? Porque al protegernos del virus a través de la cuarentena, tenemos el problema de retirarnos de la realidad, el aislamiento social, los problemas económicos y diferentes problemas psicosociales o emocionales que conlleva este tipo de alteración de la cotidianeidad. Con lo cual estoy dividiendo, voy muy rápido, no sé si... Si podés hablar un poco más despacio, me parece mejor. ¿Sí? Más despacio en velocidad. En velocidad, sí. Bien, perfecto, pero se te escucha bien. Bueno. Forma parte de mi identificación con la desmesura, hablar rápido. Lo que venía diciendo uno puede, para plantearlo de un modo algo esquemático, decir que tenemos tres problemas. Por un lado, el virus que amenaza a nuestro organismo. Por otro lado, la cuarentena, esto es encerrarnos en nuestras casas, saliendo muy poco al supermercado, a pagar, al banco o alguna cosa más, pero no mucho más. Y en tercer lugar, y en simultáneo, el aislamiento social, esto es que queda cancelado o suspendido temporalmente los vínculos con los otros. Por supuesto, con matices, porque podemos hablar por teléfono, hacer Zoom, videoconferencias, etcétera, pero hay algo del vínculo con los otros que está
no perdido, pero sí suspendido o bastante limitado. Al dividirlo así, entre el virus, la retracción en nuestras casas y el aislamiento social, ya supongo algunos se habrán dado cuenta que lo que estoy planteando es lo que formulaba Freud en cuanto a la triple fuente de sufrimiento, ¿no? ¿Se acuerdan que Freud decía que cada sujeto tiene que afrontar una triple fuente de sufrimiento? El sufrimiento que proviene de uno mismo, del organismo, que está destinado a su disolución, decía él muy alegremente, el sufrimiento que proviene de nuestro vínculo con la realidad, y el sufrimiento que proviene de nuestro vínculo con los otros. Entonces nosotros tenemos una medida de protección que sobre todo presta atención al cuidado del cuerpo propio, o sea, la amenaza del virus, con un costo en las otras dos dimensiones, que son la realidad, nuestro vínculo con la realidad y nuestro vínculo con los otros. Entonces, ¿cuáles son los costos de esta cancelación de dos universos priorizando uno? O para decirlo como lo planteaba Freud, ¿cuáles son los costos en nuestras conductas autoplásticas cuando están limitadas o anuladas nuestras conductas aloplásticas? A grandes rasgos, creo que habría dos grandes riesgos. Por un lado, la agudización de todas las neurosis personales que cada quien tiene, ¿no? Es decir, como no tenemos que dirigir nuestras investiduras, o por lo menos las dirigimos en mucha menor medida, hacia las actividades laborales o hacia las actividades sociales, toda la atención o toda la investidura está puesta en uno mismo. Entonces, un riesgo es la agudización de los conflictos personales. Hay personas que hablan de tener insomnio, o tener pesadillas, o con mayor conflictividad en algunos vínculos de pareja, etc. Ese es un riesgo. Creo que el otro riesgo es algo que planteó Wilhelm Reich hace muchos años, que es la identificación con una realidad frustrante. La identificación con una realidad frustrante. David Maldavsky planteaba algo similar, hablaba de la identificación con un personaje decepcionante o con una realidad decepcionante. Y entonces eso conduce a que alguien trate lo que le pasa a sí mismo como si en el fondo hablara de la realidad. Por ejemplo, cuando alguien despliega algún pensamiento apocalíptico, suponiendo que está describiendo pronósticos sobre el mundo, y en realidad no está más que describiendo estados personales, ¿no? Cuando antes yo les hablaba de estas personas que yo veo que aumentaron su nivel de exhibicionismo, dije algo similar, suponiendo que una alternativa o una respuesta posible es pensar que las personas se están identificando con una realidad por su carácter de desmesura que desborda sobre los otros. Creo entonces que esos son tres riesgos posibles. Después yo voy a ir planteando más bien preguntas que me he estado haciendo en estos últimos 2 meses o 2 meses y medio, sobre todo para sobreponernos, ¿no?, a esta situación. Otro punto que me parece importante para pensar siempre en la línea de encontrar algo así como una medida frente a la desmesura, a los excesos, a la monotonía también, es cuánto hablar de todo esto. Es un poco irónico preguntarlo mientras estamos hablando de todo esto, pero me refiero cuánto hablar de todo esto en nuestros vínculos sociales y también con los pacientes, ¿no? Hay momentos que uno dice, bueno, pero ya estamos hablando demasiado de esto, entonces uno se pone a hablar de otra cosa y puede tener la sensación de que está dejando de prestarle atención a algo que hoy merece que le prestemos atención. Yo no tengo la regla o la vara para medir cuánto es la medida, pero sí creo que conviene ver cómo diferenciar información de abrumamiento o diferenciar elaboración de repetición masoquista y catártica, o visto desde el otro lado, cuándo es capacidad de enfocarse en otra cosa y cuándo en realidad es negación de una realidad. En cualquier caso, nuevamente tenemos
dos riesgos por cada lado que se lo mire. Por un lado, el riesgo es quedar apresados en una realidad muy monótona, o en un estado de alerta permanente, y en el otro caso es desconocer una realidad que de alguna manera hoy es la representante del conflicto más determinante, ¿no? David Maldavsky proponía 3 parámetros para pensar el alcance de un trauma social, ¿no? Cuando decimos trauma social, bueno, la palabra trauma es una palabra que tiene cierta ambigüedad, porque puede aludir tanto a la causa, un evento traumático, como al efecto, ¿no? A la traumatización o una neurosis traumática. Acá yo hablo de trauma social porque tenemos un evento que es intrusivo, nos trasciende, o sea, no es de origen endopsíquico, proviene de la realidad, que a su vez nos abarca a todos, no es que me abarca a mí o a mi vecino, sino que nos abarca a todos casi en escala planetaria. Entonces, en ese sentido, podemos considerar que se trata de un trauma social, y se acuerdan que Freud decía, hablando de los traumas en Más allá del principio del placer, que un estímulo intrusivo puede o bien producir una perforación de la coraza de protección antiestímulo, o bien arrasar directamente con la coraza. Entonces, vuelvo a lo que estaba planteando antes, y David Maldavsky planteaba 3 parámetros para pensar el alcance de un trauma social. En primer lugar, decía cuál es la posibilidad que tenemos de desarrollo subjetivo. ¿Cuál es la posibilidad que tenemos de desarrollo subjetivo? Es decir, de nexos con lo diferente. Como nuestra vida está muy limitada, algo así como que tenemos imposibilidad de hacer otra cosa, estamos todo el tiempo hablando de esto, si uno prende la televisión, solo hablan de este tema. Yo estuve sugiriendo que uno no vea la tele o los programas periodísticos, porque todo el tiempo fake news o no fake news, no importa, pero todo el tiempo los periodistas están hablando de cuántos muertos más hay en Islandia, en Túnez o en Catamarca. El informe del tránsito ya quedó cooptado por el virus, el informe del clima ya trata sobre el virus. Entonces creo que un riesgo es qué posibilidades podemos desarrollar y sostener para relacionarnos con algo diferente. El segundo parámetro que decía Maldavsky es cuál es el grado de alteración de nuestra cotidianeidad, ¿no? En este caso han quedado, por ejemplo, suprimidos muchos de nuestros trayectos habituales, ir de la casa al consultorio, ir el sábado a un cine, a la casa de amigos. Y entonces tenemos una cotidianeidad alterada y además muy reducida, de casa al supermercado, de casa al banco, ida y vuelta. Y entonces ese es otro parámetro. Maldavsky daba el ejemplo de lo que ocurrió a partir del atentado a la AMIA en las instituciones judías, que se vieron obligadas a poner los pilotes en las veredas y a modificar con mayores restricciones las pautas de ingreso, con medidas de seguridad. Es decir, que las instituciones judías en ese momento y a partir de allí vieron alterada su cotidianidad. Bueno, eso hoy nos pasa a todos, que hemos visto alterada nuestra cotidianidad. Y el tercer parámetro, que ya un poco lo mencioné antes, el tercer parámetro que daba Maldavsky, es la relación entre la incitación exógena y la coraza de protección antiestímulo. En qué medida la intrusión que produce un dolor perfora una zona circunscripta de la coraza de protección, o en qué medida esto produce un efecto de arrasamiento, ¿no? En línea con esto, quería plantear el problema del cuidarnos, ¿no? Porque desde el inicio se nos plantea que uno tiene que cuidarse a sí mismo, tiene que cuidar al otro, y a su vez tiene que cuidarse del otro, ¿no? Son 3 posiciones, cada una tiene sus dificultades, cuidarse a uno mismo, cuidar al otro o cuidarse del otro, y a su vez condensarlas produce una dificultad mayor. En cuanto a que cada uno se cuide a sí mismo, o sea, el acto de cuidarme a mí, eso en cada quien encuentra una limitación que Freud lo llamaba alteraciones en la autoconservación, ¿no? ¿Se acuerdan que Freud hablaba del trastorno en la autoconservación y que de allí derivaba un tipo de resistencia
ligada a la necesidad de enfermar. Entonces las posibilidades que yo tengo de cuidarme encuentran dentro mío un propio límite que son mis alteraciones en mi autoconservación. En cuanto a cuidar al otro, Freud dice algo interesante cuando habla del contagio. Él dice que los sifilíticos tienen un deseo inconsciente de propagar la infección, bajo un sentimiento de injusticia, de por qué yo tengo que estar enfermo y el otro no, ¿no? Entonces el cuidar al otro también tiene sus limitaciones a partir de determinados sentimientos de injusticia o determinados deseos inconscientes. Y finalmente, respecto de cuidarme del otro, esto es que el otro no me contagie, es un caldo de cultivo apto para despabilar vivencias persecutorias, ¿no? Que hemos visto hasta ahora escenas persecutorias de tres tipos. Algunas ligadas a la supervivencia, esto es que el otro o me va a enfermar o se va a llevar todo el supermercado, entonces voy, lleno el carrito, compro papel higiénico a rolete o lo que fuera, pensando que los demás son una manga de voraces y codiciosos que se van a saquear el supermercado. Otra línea que ha tomado el sentimiento persecutorio es la xenofobia, entonces vemos a un chino en la calle y lo insultamos, o bien la línea de las teorías conspirativas, ¿no? Esas son las tres alternativas, creo, que ha tomado la vertiente persecutoria. Después quería describir, yo sé que voy un poco rápido, pero bueno, después en todo caso me apuro para así dejamos más espacio a las preguntas. Quería describir tres tipos de vivencias. No, pasa que me distraje con un chat que llegó, pero pensé que me estaban diciendo algo ahora, pero no, es una pregunta para después. Pensé que me estaban diciendo para un poco la mano, pero no, no era eso. No, tres tipos de vivencia. Yo dije hace un rato que todo lo que iba a plantear tenía se ubica en un terreno más bien genérico, ¿no? Es decir, que son hipótesis globales y no estamos hablando de un caso singular. De modo que estas tres vivencias también tienen ese mismo sentido, no pretenden ser una tipología exhaustiva de las vivencias que uno detecta, pero creo que nos pueden dar un panorama a partir de cosas que he ido conversando y de tres películas que fueron evocadas por distintas personas en estos días. Una es la película Gravity, otra es la película Terminal, y la otra película es El pianista. Son todas películas que ya tienen unos cuantos años. En la película Gravity hay un momento que la protagonista queda ya colgada en el espacio, pierde su nave espacial, parece que no va a poder volver a la Tierra, después, bueno, Hollywood logra que vuelva a la Tierra, pero hay un momento que ella está sola y colgada en el espacio, mirando desde muy lejos la Tierra como el lugar al cual no va a poder volver, ¿no? Mirando desde allá millones de kilómetros, un lugar que existe, pero que no va a poder, ella no va a poder volver. En la película Terminal hay algo similar, pero con una diferencia. El protagonista está en un aeropuerto, ¿se acuerdan? No puede volver a su país porque su país ya no existe. Entonces no lo dejan salir porque él tiene un pasaporte de un país que ya no existe y entonces tiene que quedarse en el aeropuerto porque tampoco tiene visa para seguir transitando por los Estados Unidos. Es decir, al igual que en la protagonista de Gravity, está afuera de su lugar, pero él no puede volver porque su lugar ya no existe. Y en El pianista hay una escena que el protagonista sale de un edificio donde estaba escondido y sale a la calle y ve a lo lejos, digamos a lo largo, todos los edificios destruidos, no hay un ser humano, todo derruido. O sea, él está dentro del lugar, no está afuera de su lugar, pero forma parte de un mundo destruido. Creo que esas son tres tipos de vivencias que, como decía al principio, están ligadas a los niveles de retracción libidinal, es decir, la sensación de que el mundo sigue existiendo, pero uno ya está afuera, la sensación de que uno está afuera porque el mundo de uno ya no existe más, o la sensación de que uno está en ese mundo, pero todo, incluido uno mismo, está destruido. No sé cómo estamos de tiempo, Roxana, Norberto. Sí, ¿podemos hacer lugar a las preguntas?
¿Te parece? No sé, ¿cómo yo puedo...? Norberto. No Bueno, sé por háblese. ahí si tenés algo más para comentar y Sí, damos sí, lugar a las preguntas, que ya hay está bien. algunas. Sí, sí. Sí, no, para comentar estas cosas traen mucho, así que podría decir algo más. Después están las condiciones de nuestra práctica, ¿no? Cómo se han visto alteradas las condiciones de nuestra práctica. Bueno, ya vemos en distintos lugares cada quien ha hablado, de si atender por teléfono, bueno, todas esas cuestiones. Hay algo que yo vi en un momento de algunos colegas que, por ejemplo, le decían a un paciente, no tenés que tener miedo, ¿no? Entonces yo sugerí que no se le diga a un paciente que no tiene que tener miedo, primero porque las órdenes pueden tener alguna eficacia en el plano de la acción, es decir, no hagas esto o hace tal cosa, pero no en el terreno del pensamiento y mucho menos en el terreno del afecto, que como todos sabemos, Freud decía que los afectos no son dominables por el yo. Yo no le puedo decir a alguien que no sienta vergüenza de algo y que por eso deje de sentir vergüenza. Pero además hay un riesgo adicional. Si le decimos a alguien, no tenés que tener miedo, además de no conseguir ningún resultado, nos podemos convertir como en representantes de una instancia sádica, a partir del cual el paciente, además de continuar con su malestar, es probable que se sienta un inútil, ¿no? Y creo que de eso nos tenemos que cuidar. Y finalmente, para terminar, también respecto de este debate de qué hacer con los pacientes y sobre todo con los pacientes que por el momento han preferido no continuar con las sesiones, yo lo que estoy haciendo es les envío semanalmente algún mensaje, algún audio para preguntarles cómo están, y lo hago por una razón específica, para no quedar como parte frente a ellos, ¿no? Como parte de esa realidad desconectada, y a su vez para no encarnar el lugar de un personaje banalizante que hace como si todo estuviera bien. Bueno, con eso creo que ya podemos, si les parece, dar paso a las preguntas, ¿sí? Ok. Yo les pido a Sebastián y a Liliana que tomen nota porque voy a leer las 3 primeras intervenciones. Bueno. Primero, en la primera intervención, Nora Rabinovich pregunta para Sebastián, si no piensa que hoy haya más de 180 colegas compartiendo esta reunión, por ejemplo, no es una manera de investir un objeto otro que el yo propio. Cotidianamente investimos de acuerdo a las predisposiciones de cada quien. Luego Osvaldo dice, para Liliana, ¿cómo afecta la temporalidad actual la falta de corte? No saber cuándo se termina la La pandemia. falta de... ¿Lo podés volver? Corte, la falta de corte. ¿Cómo afecta la temporalidad actual la falta de corte? No saber cuándo se termina la pandemia. Y la misma persona consulta a Sebastián, ¿por qué hiciste foco en el dolor? Por la relación a las pérdidas, a los duelos a tramitar, y en lugar de la angustia pregunta. Y el tercero que interviene, Marcelo, dice, en realidad es un comentario, habla de la película El náufrago, donde el protagonista, al tener que sobrevivir solo en una isla, construye un otro con la pelota de básquet, ese otro es Wilson. Hasta ahí las preguntas. Dale, Liliana. No, empezá vos que estoy pensando acá, la falta de corte. Empezá vos que tuviste la primera. Bueno, si no anoté mal, había 2 preguntas. Una es si pienso que el hecho de que haya 180 colegas, wow, 180, no sabía, si eso es algo así como un propósito de investir algo que no sea el yo propio, algo así creo que era la pregunta, no la anoté Un rápido. objeto otro que el yo propio, sí. Claro. Y luego la segunda pregunta tenía que ver con por qué hice foco en el dolor. Exacto. Sí, bueno, yendo a la primera, sin duda creo que esta actividad y tantas otras que hay, ¿no? Son formas de investir algo que no sea el yo propio. En todo caso,
en este tipo de actividades, como cuando damos clase en la universidad también a través del Zoom, o cuando atendemos a los pacientes, tenemos que saber que no podemos replicar en esta modalidad algo idéntico a lo que hacemos cuando estamos en persona. Quiero decir, yo valoro estas actividades, creo que sirven no solo por lo que podamos pensar, sino por el hecho mismo de pensar, por conectarnos, pero a sabiendas de que no podemos esperar de este tipo de encuentros una réplica idéntica de lo que es la realidad o lo que era la realidad anterior, porque si no, sí ya se transforma en el problema de la desmesura que había mencionado antes. Y en cuanto a por qué hice el foco en el dolor, en principio porque es el tipo de vivencia que Freud dice se da ante la intrusión de un estímulo exógeno. Él habla de la vivencia de dolor. Y por otro lado, porque creo que en mayor o menor medida esta etapa es una etapa de pérdidas. No, pérdidas en un sentido amplio, ¿no? Pérdidas puede ser de seres queridos, pérdida de proyectos que quedan cancelados o suspendidos, pérdidas económicas, y no solo pérdida de lo que uno tenía, sino creo que era Christopher Bolas, que él planteaba el problema de un tipo de duelo muy complejo, que no es el duelo por lo que uno tuvo y perdió, sino el duelo por lo que uno no va a tener. Y eso también es un tipo de dolor, ¿no? Así que bueno, eso es lo que diría en principio. Bien. Liliana. La pregunta es cómo afecta la falta de temporalidad actual, ¿no? La falta de corte, algo así. En cuanto al corte de la pandemia. El no saber, es esto, sostener, no saber cuándo se finaliza estos modos digamos, de cuidarnos tomando alguna cosa, justamente de eso se trata. Este no saber abre como un horizonte en donde, por eso tomé lo de la temporalidad. El no saber es lo que se puede sostener, y por eso lo dije, se me ocurre, ¿no? Como pensarlo, es una invitación a pensar. No se sabe cuándo finaliza como para nosotros, y por eso fue la invitación a pensarlo también desde el lado como de los chicos. Es un tiempo que está como suspendido, dicen algunos, ¿no? El tiempo está, los filósofos dicen tiempo suspendido sobre esto, y cómo puede afectar a cada uno en cuanto a la subjetividad. Yo vuelvo a decir que no se sabe, hay que pensarlo en modo de lo singular, ¿no? De cómo esto puede afectar a cada sujeto y cómo puede afectar en lo colectivo. Creo que también hay una diferenciación en los colectivos que va a depender también de algo que dijo Sebastián, de algunas situaciones que tendrán que ver cómo lo afectan en lo económico, en lo personal, en lo familiar, en pérdidas, en cosas que se pueden actualizar frente a esta pandemia. No encuentro cómo puede afectar esta falta de corte. Creo que cada uno va a vivenciar, se me ocurre pensar, esto de cómo se puede proyectar en el tiempo, ¿no? Cada persona. No se me ocurre cómo puede afectar en un tiempo mayor. Creemos que hay condiciones, ¿no? Hablamos con algunos colegas y demás, hay condiciones que pueden, se pueden como acelerar algunas patologías, se pueden crear esas condiciones para que esas patologías emerjan. Se saben o se dicen algunos, han trabajado sobre el tema de la depresión, pero escuchando a otros también dicen que con esta pandemia, por ejemplo, Alicia Stolpiner, epidemióloga, ella, yo no lo soy, habla de esto y dice justamente esto, no sé cómo puede afectar, no se sabe qué efectos en lo social va a poder traer. Y esto lo sostiene desde hace un tiempo, no sabemos qué efecto en la subjetividad esto puede traer.
Y bueno, lo dijo Alicia Stolkiner, para mí un referente en estas cuestiones, y creo, sí, vuelvo a decir que hay algo de esto de que se pueden acelerar algunas cuestiones que tienen que ver con la falta de contacto con el otro, que puede pasar, y hay algo que también lo dejo como para abrir y pensar, que algunos también están diciendo que con pacientes graves, por ejemplo, estas cuestiones con pacientes y varios que están teniendo pacientes que sostienen que pasan por hospitales de día, con internaciones, con externación y demás, que paradójicamente esta cuestión del estar adentro de la pandemia, muchos de ellos han mejorado. Es como para poder pensarlo, ¿por qué mejoran frente a estas situaciones? Cuando se creería que, bueno, todo un contexto familiar y social, digamos, puede provocarlo, ¿no? Bueno. Yo quería hacer un comentario sobre la temporalidad. Sí. Porque sí, las personas están diciendo como que sienten que el tiempo o no pasa o pasa muy lento, pero hay un rasgo que se repite en los que plantean algún problema con la temporalidad, que es que todo lo hacen más tarde, ¿no? Se levantan más tarde, desayunan a las 12, meriendan a las 5, almuerzan a las 5 de la tarde. Entonces, si hay una alteración en la temporalidad, la pregunta es ¿por qué todo se hace más tarde y no más temprano? ¿Por qué tiene ese sentido casi fijo la alteración en la temporalidad? ¿No? Que todo se hace más tarde, porque podría hacerse más temprano, despertarse a las 5, desayunar a las 6 y almorzar a las 10 de la mañana. Entonces yo me pregunté por qué. No hay tengo una la respuesta. organización social de esto que van marcando, ¿no? Socialmente No, pero te van es marcando. una temporalidad que está alterada, pero en un sentido fijo. Supongo, pero solo lo supongo, que tiene que ver con esto de los sentimientos de desesperanza, como que nada importa demasiado y si no como ahora no importa, comeré más tarde. Pero si fuera solo alteración temporal, podría ocurrir también hacia el otro lado del cronograma, digamos, pero solo ocurre en una orientación definida. Bueno, eso quería plantear. Bueno, voy a leer 3 intervenciones que siguen, que son entre preguntas y comentarios. Una dice, soy Ali Levin, me interesó mucho la fuerza de lo endógeno y la barrera antiestímulos, y pregunto porque no veo posible que no se atraviese este límite, el tema de cómo hacer con ello, ya que la palabra dolor, trauma social y sobreesfuerzo me ayudan a pensar nuestra vida cotidiana. Y gracias. Después una pregunta para Sebastián también. Lo que hablaste dice María, lo que hablaste de desmesura explicaría que pacientes se presenten a la sesión desde la cama y en pijama, por ejemplo, ¿sería una suerte de transmisión protoverbal de su sentir? Y la tercera, para Sebastián, ¿cuál es el papel de los colectivos sociales, grupos, instituciones, países, en relación a la desmesura de realidad que nos invade a nivel individual? Bueno, es una desmesura de temas, pero Sí. bueno, iré diciendo algo. Había una pregunta, creo que de Alicia Levin. Hola Alicia, ¿cómo va? Y que estaba ligada a la cuestión de qué hacer con el dolor y la relación entre la incitación exógena y la coraza de protección. Sí. Bueno, eso por supuesto ya entramos para poder pensar con claridad y que pensar en algún caso concreto. Yo puedo contar algo que hicimos hace ya casi 20 años en un banco cuando trabajamos con el corralito, a partir del corralito, ¿no? Con el personal de un banco. Y que ahí había también mucho esta desmesura, todo tipo de excesos, violencia, crisis económica. Entonces habíamos administrado, para recabar cierta información, un cuestionario que implicaba relevar ciertas necesidades de los trabajadores en 3 tiempos, ¿no? ¿Qué necesidades tenían ellos respecto de su trabajo antes del corralito? ¿Qué necesidades tenían en ese momento, que era durante el corralito? ¿Y qué necesidades tenían
o imaginaban iban a tener en el futuro, post-Corralito. ¿Cuál era la idea de este cuestionario? Por un lado, implicaba hacer un duelo por lo que ya se había perdido, que eran las necesidades en una situación laboral que ya no existía, hacer una elaboración del trauma presente y abrir la imaginación hacia el futuro, como un modo de pensar algo diferente. Pero todo esto, además, se encuadraba en otra hipótesis, que era la de transformar la cantidad en temporalidad, como un modo de cualificar la intensidad de la incitación exógena, ¿no? Darle cualidad, porque una característica de un evento traumático, todos saben, es que la intensidad se lleva puesta a la cualidad. Uno no dice, me chocó un auto que era muy bonito, venía a una velocidad muy agradable, y qué color rojo hermoso que tenía ese auto. No, vino y me llevó puesto, ¿no? Es toda una cantidad, toda una intensidad que se lleva puesta la capacidad de percepción, atención. Creo que una de las estrategias es pensar o cómo transformar esta cantidad en cualidad o esta cantidad en temporalidad. Uno de los caminos que yo he estado tomando es preguntar deliberadamente sobre sueños, por ejemplo, como un modo de rescatar algo más subjetivo de los pacientes, ¿no? Preguntar, a veces en general uno está a la espera de que el paciente diga si soñó algo o no, pero en muchos momentos yo me encontré preguntando activamente si habían tenido algún sueño, ¿no? Ya sea para ver qué incidencia estaba teniendo la realidad y se manifestaba en ese plano, o para ir hacia otros temas que puedan ser importantes. Respecto de la desmesura, y había una pregunta sobre la cama, o sea, si esto de que un paciente esté haciendo la sesión en la cama, sí, puede ser un exceso de mostración, puede incluir algo de contratransferencia erótica en algunos casos, porque creo que dijimos antes, la contratransferencia es uno de los problemas a plantear, ¿no? Porque la identificación con la conflictividad de los pacientes y suponernos en la misma situación que ellos está bastante disponible. Y entonces todo eso que muestra un paciente, por supuesto puede ser que la escena de la cama no tenga que ver con una carga erótica, puede tener que ver con una carga de revitalización también. Pero los efectos de estar mirando el cuarto, por ejemplo, hay algo que yo me he censurado a mí mismo, cuando un paciente está hablándome con videollamada, es hacerle algún comentario sobre lo que veo en el ambiente. Por ejemplo, decirle, hoy estás en otro espacio, porque me pareció que podía estar siendo intrusivo, que el paciente vea que yo le estoy mirando la casa, o el dormitorio, ¿no? Bueno, y después creo que había otro comentario acerca del papel de los colectivos sociales. Sí, tal cual, sí. Sí, siempre son fundamentales, y sobre todo en esta circunstancia en la que a todos nos pasa lo mismo. Sí, hay bastante más para decir, porque además los colectivos sociales tampoco son algo homogéneo, cómo es la pregnancia que tiene el discurso político actualmente. Lo que pasa es que no me quise meter hoy en el tema del análisis del discurso político y cómo está esto siendo un factor de cohesión social o no en el conjunto de la sociedad. Pero bueno, hay más para decir sobre eso. Bien, hay otras preguntas e intervenciones. De Mirta, si es conveniente iniciar una terapia así en plena cuarentena, se pregunta. Otro, ¿cómo se puede, es Ana ahora, cómo se puede tramitar en toda esta realidad el duelo del analista por esta situación y teniendo que ayudar al paciente? Mario Farrés dice, ¿por qué pensar que estamos en tiempos de retracción libidinal? No necesariamente tendría que ser así. De hecho, Freud dice que la imposibilidad de satisfacción directa sostiene la investidura. Y te agrego algo cortito, ¿la desmesura se asocia al exhibicionismo? Preguntan a María López. Bueno, ¿querés responder, Liliana? Voy a tomar esto de la terapia, así para empezar terapia, ¿se escucha ahora? Sí. Para empezar terapia o un tratamiento,
paradójicamente, a mí los días menos cansados he recibido a través de mensajes, sí, pedido de consulta. Y creo que justamente la escuela misma me apareció sobre épocas de pandemia ofreciendo un espacio, tanto para cualquier persona como para personal de salud. La escuela lo abrió, de hecho creo que está funcionando y todas las instituciones lo tienen. Y tomando las características que va tomando esta situación, creo que de eso yo me refería, que hay que ir reinventando la clínica. Esto es reinventar y poder acomodarse y acompañar. ¿Por qué no poder tomar una entrevista o acompañar sobre esto? ¿Por qué no poder hacerlo? De hecho, creo que hay algún modelo que esos gentes que trabajan, yo no lo había hecho, que atienden vía Skype, ¿no? En otros lugares del mundo y demás. Y esto estaba como ya establecido, está como instituido. Esto es uno. Y otra cosa que estaba pensando, que hubo algo así, repetímelo Roxana, como los tiempos de retracción libidinal. ¿Por qué pensarlo en estos momentos como tiempos de retracción libidinal? ¿Y por qué pensar, la pregunta dice, ¿por qué pensar que estamos en tiempos de retracción libidinal? No necesariamente tendría que ser así. De hecho, Freud dice que la imposibilidad de satisfacción directa sostiene la investidura. Creo que hay algo, sí, de retracción en esto, para poder investirse. Cuando Piero Lanier habla de condenado a investir, es esto, seguir invirtiendo y para poder resguardar el propio yo, ¿no? Y el propio cuerpo. Creo que hay algo de retracción, sí, que se tiene que dar como condición necesaria, lo estoy pensando, como para poder sostenerse con alguna conexión también en la vida. Si no hay algo de retracción, como de resguardo, de cuidados y demás, es como imposible. No sé, Sebastián, ¿qué pensás sobre esto? Sí, respecto de si conviene empezar terapia, yo me plantearía la misma pregunta que planteó Liliana. ¿Por qué no? ¿Cuáles son las razones por las que no convendría? No podría darme cuenta cuáles serían las razones. Por supuesto hay que hacerlo por esta vía, pero es cierto, yo también atiendo pacientes hace tiempo que viven en el exterior a través de Skype, con lo cual no veo por qué no sería conveniente. Luego, respecto de por qué pensar que estamos en tiempos de retracción libidinal, yo haría ahí una pequeña modificación, porque yo no dije que estamos en tiempos de retracción libidinal. Lo que dije es que uno de los riesgos de la retracción respecto de la realidad es que esto conduzca a una retracción libidinal. No necesariamente esto ocurre en todos, y además no en todos ocurre en la misma medida, pero creo que es uno de los riesgos. Así como creo que uno de los riesgos es los caminos que cada quien va a tener para disminuir su masoquismo, ¿no? Recordemos que Freud decía que las personas buscan disminuir su masoquismo a través de 3 caminos: el quebranto económico, los divorcios y las enfermedades orgánicas. Decía que eran 3 vías para disminuir el masoquismo. Y creo que conviene estar atento a todo este tipo. Son riesgos. Yo por eso dije que estaba planteando hipótesis en un terreno genérico, no en virtud de un caso clínico concreto, sino riesgos que nos permiten anticipar posibilidades, tanto basándonos en la experiencia como en la teoría, ¿no? Son riesgos, son situaciones, es como decir los problemas de la contratransferencia. Quizás no ocurren con determinados pacientes, pero la situación actual posibilita mayor implicancia contratransferencial, porque en general las resonancias que uno tiene con los pacientes están más matizadas, tienen otras intensidades, otras mediaciones.
Hoy las resonancias estamos porque hablamos de casa a casa, y no es excepcional que estos días los pacientes le pregunten al analista cómo está. A mí me pasa seguido que los pacientes me preguntan, che, ¿y vos cómo estás? Y habitualmente no están muy interesados en cómo estoy, o por lo menos no lo manifiestan. Y ahora es bastante, no digo todos los casos, pero es frecuente que me digan, ¿vos cómo estás? ¿No? Y todo esto es una invitación a la pérdida de diferencias, más allá de un gesto de afecto, de gentileza, por supuesto, ¿no? Pero es una invitación a la pérdida de diferencias que tenemos que estar atentos, ¿no? Y queda pendiente la pregunta, dice, ¿la desmesura se asocia al exhibicionismo? ¿Será hay alguien que pide Sí, aclarar esto? el exhibicionismo es una de las formas de la desmesura. Lo que pasa es que ya no es solo una desmesura padecida, sino yo hablé de la identificación con la realidad, y en el exhibicionismo creo que hay un intento de hacer padecer al otro la desmesura. Por ejemplo, quizás cuando yo estaba hablando muy rápido puede ser algo similar, que yo les esté haciendo a ustedes padecer parte de la desmesura. Siempre hablas rápido, pero bueno. Sí, acá pidieron también que hablen con más lentitud. Sí. Leo otros 3 intervenciones. HP hace un comentario y dice, no forzosamente la libido se retrae, al menos no toda. Depende de la capacidad de cada uno de buscar otras vías de satisfacción posible. No Sí, todo lo que es hablábamos recién. Sí, pero lo digo para que sepa que lo leímos. No todo es pérdida, hay también el descubrimiento de algunos recursos interiores. Natalia Alonso agradece, le parece muy interesante la charla, te pide, Sebastián, si puedes ampliar un poco lo que explicaste con respecto al retraimiento del mundo que presentan muchos sujetos y la relación con que el mundo los abandonó. Después Marcelo Manuel Podestá avanza con el tema de la desmesura y dice que con respecto a la desmesura también tiene como base un tema pulsional, la necesidad de que nuestra energía circule y con sentido en el mundo. Digo esto, dice, porque se me ocurre que tendríamos que estar atentos a la explosión, entre comillas, que puede haber en algún momento, por la necesidad de que nuestra libido circule. Esperemos que no suceda, pero puede ser un polvorín que ante la menor chispa estalle. Y por último, retracción libidinal, dice, el eje se refiere, creo, a dejar de investir aquello que aquello que podemos hablar de sociedad, de lo cotidiano, como hablar de cierto duelo acerca de la pérdida de la libertad, si se quiere, y la incertidumbre como el corte en el movimiento de lo cotidiano. Si querés, bueno, sí. Alguien planteó algo así como que no todo es pérdida. Desde ya que no todo es pérdida, y además no todas las pérdidas tienen la misma magnitud. Yo empecé mi exposición diciendo que algo así como que algo teníamos que aprender de todo esto. Al plantear que algo tenemos que aprender, estoy justamente diciendo que no todo es pérdida. Lo que pasa es que como por vicio profesional y algún sesgo de pesimismo suelo enfocarme en los problemas y no en las cosas que van bien. ¿Qué sé yo? Lo que va a ir bien, va a ir bien. Prefiero hablar qué sé yo, tengo el berretín de hablar de los problemas. Pero es cierto, no todo es pérdida. E insisto, y no todas las pérdidas son iguales. No es lo mismo el que está arruinado económicamente y no tiene para comer, que aquel que su pérdida es que no pudo irse de viaje ahora en junio, ¿no? Obviamente son todas pérdidas y cada una tiene su importancia, pero no todas son iguales. Y respecto a la retracción libidinal, claro, sería interesante poder hablar de un paciente, pero no es el momento. Pero sí, alguien lo relacionó con el duelo, y entonces recordaba lo que Freud dice de los duelos, ¿no? ¿Cuál es el trabajo del duelo? Freud dice que cuando hay un duelo, una de las tareas es diferenciar, deslindar las investiduras del recuerdo de las investiduras de expectativas, ¿no? En general, cuando hablamos de duelo decimos, bueno, no tenés que estar recordando qué sé yo, a tu abuelito que se murió o a lo que fuera, pero en realidad
nadie deja de recordar. Y además tampoco es tan bueno dejar de recordar, porque después lo vamos a analizar porque se olvidó, ¿no? En realidad, el trabajo del duelo no implica el olvido, implica separar las investiduras de expectativas de las investiduras de recuerdo. Esto es que alguien no se quede diciendo, y si yo todavía tuviera ese trabajo, todo lo que podría hacer, o si fulanito viviera, yo con él o con ella me iría a tal lado. O sea, que las expectativas se puedan dirigir para otro lado. En el caso de la retracción libidinal, justamente ocurriría esta interferencia, donde nos podríamos quedar pensando algo así como que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Liliana, no sé si vos querés decir algo. No, yo lo que quería, como por ahí quedó ahí medio soslayado en el escrito, ¿no? Tomar como que las vivencias estas, por un lado, de esta situación, van a estar también puestas donde nosotros como analistas, quiero volver un poquito a otras preguntas, como analistas estamos atravesando exactamente, porque es público, decía, es colectivo y demás, las mismas situaciones que atraviesan los pacientes. Estamos todos inmersos en esto, no es que el paciente está viviendo algo diferente, como cada uno lo vive, eso es lo singular y se va a ver dentro de un contexto, y de cada grupo social también, ¿no? De cada espacio social. Y también volver a rescatar de cuáles son los efectos, también va a depender de qué colectivo social estamos hablando, porque si no quedamos como muy limitados a un recorte muy específico, como muy de consultorio, diría, de cierta élite. Y esto afecta a todos los sujetos humanos, creo. Los efectos no se saben, pero nos afecta a todos. Y a todos, acá en la Argentina, de un modo particular, y cuando hablaba de pandemia, es a nivel global. Entonces, los efectos creo que van a ser diferentes lo que puede ocurrir, no sé, en el primer mundo llamado, o en China, o lo que pasó, a lo que pueda pasar ahora, que encima estamos ahora acá en la Argentina. Me parece que estamos hablando de situaciones diferentes y que también podemos pensarlo. Vos, Sebastián, estás trayendo esto, lo que pasa a nivel económico. Lo económico para algunos y lo económico para todos. No olvidemos que esto nos está afectando a todos en esta situación. Hay muchos pacientes que no están, o hay muchos otros lugares de instituciones que en tanto nosotros también como profesionales no les facturamos o no estamos tampoco ingresos, digo, está afectando a todos de cada uno de diferentes formas, en lo económico libidinal, en lo económico financiero llevarlo, y en los diferentes espacios en donde uno circula, está. Hubo algo en Sí, relación... quería agregar algo respecto de lo económico. Por supuesto que esto nos afecta a todos. Yo antes hice una mención a aquellos en los cuales el daño económico era más devastador. Pero es cierto que nos lo tenemos que plantear como un problema clínico, ya que tener menos trabajo nos afecta clínicamente y además influye en el tipo de decisiones que podemos tomar. En ese campo que Puget y Bender llamaban los mundos superpuestos, entra esto del conflicto entre ética y autoconservación, es decir, qué es lo que debemos hacer con los pacientes y qué exigencias tenemos que responder y cómo respecto de nuestra autoconservación. No es solamente, esto no se resuelve pensando, bueno, es una cuestión del bolsillo, no podés tomar decisiones con un paciente por cuestiones de tu bolsillo, no es tan simple, porque Freud decía también que el trabajo une firmemente al sujeto a la realidad. O sea que si nosotros nos desconectamos mucho de un paciente que prefiere no continuar análisis, porque nos ponemos a pensar, bueno, no lo voy a llamar porque es mi economía y él no tiene por qué hacerse cargo, en realidad podemos quedar desconectados de la realidad nosotros también. Porque, insisto, la autoconservación impone un trabajo psíquico y el trabajo, la actividad laboral, une, y decía Freud, firmemente al sujeto a la realidad. O sea que estar conectados con nuestro trabajo, con nuestra autoconservación y también con eso pensar las decisiones clínicas creo que no es menor.
Bien, les voy a leer 3 o 4 intervenciones más porque nos van a quedar 15 minutos para que puedan responder. Para Sebastián, ¿cuál sería del Besia Trigo? Si no les molesta, me prendo un abanito. Como no estoy en la escuela, puedo hacerlo. ¿Eso fue una pregunta o una información? Una desmesura de mi autoconservación. Ok. Bueno, para Sebastián, ¿cuál sería el inconveniente de que esto no sea una réplica idéntica a la anterior? Justamente, está hablando de las terapias online. Justamente es algo diferente y habría que ver los beneficios de que trabajar por Zoom tiene. En realidad, más que una pregunta, es un comentario. Andrés Hernadas agradece a Liliana y a Sebastián y pregunta: ¿la pérdida de la cotidianidad por el aislamiento fundamentalmente no nos sumerge en una suerte de regresión fantasmática? ¿Nos expone a nuestros demonios, diríamos, y cancela o impide la posibilidad de proyectarnos en la, entre comillas, realidad objetiva, quedando en la incertidumbre y en la imposibilidad de metabolización o elaboración de las propias ansiedades o neurosis? Después, Jorge Cantís dice: Sebastián, ¿podés ampliar, o pide, podés ampliar el tema de la monotonía como contrapartida de los excesos? Y por último, Cintia Chantril dice: ¿qué relación encuentran entre la imposibilidad de desplazarse en el espacio y la confusión mental respecto de la temporalidad? Liliana, si querés empezar, porque creo que esa última no pregunta... entendí esa porque se me cortó cuando estaba diciendo. Te vuelvo a decir. Cintia pregunta: ¿qué relación encuentran entre la imposibilidad de desplazarse en el espacio y la confusión mental respecto de la temporalidad? Te contesto lo que se me ocurre sobre esto. No entendí bien la pregunta. La imposibilidad de desplazarse en el espacio y la temporalidad. Creo que a cada uno, digamos, le sirve, se puede acomodar de diferentes formas. Se me vino una paciente, que la otra vuelta lo comenté en el grupo. Habla más fuerte. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha ahí a Roxana? Sí. Bueno, sí. Voy con esto. Los avatares de las técnicas. En cuanto a la imposibilidad de poderse mover y el tiempo, fíjate, en una paciente, cuando comenzó, digamos, la pandemia, que les cuento que al principio me dijo que no quería continuar por esta vía, ella lo dejé ahí en suspenso, yo le escribo de vez en cuando y después me dice, bueno, ahora sí, ya había pasado marzo del tiempo, en abril retoma, y cuando le pregunto cómo está, me dice: yo no veo cambio casi en mi vida, porque casi no salgo. Es una paciente como con muchos terrores en el afuera, al salir afuera, bueno, todo esto. Y entonces ella misma se ríe y me dice: yo no, como que siento que mi vida no cambió mucho, yo estoy acostumbrada a estar adentro. Tiempo después esto va pasando y su comentario, más allá quiero ir a esto, ella dice: no soporto más estar adentro. Este lugar tan familiar, tan cómodo para ella, y que hizo una crisis muy fuerte de angustia, salió a la calle, lo recorrió y la crisis se incrementó cuando volvió a su casa. Digo, estas cosas pueden pasar, la imposibilidad de la pérdida de lo cotidiano, algo por el estilo. Lo cotidiano tiene que ver, por eso lo tomé, con las rutinas, con un tiempo, con un espacio, con poder desplazarnos, es investir, si se quiere ahora, más los espacios de las casas, para aquellos, como dicen algunos, los tenemos, para otros serán los barrios en donde lo habitan, o los espacios en donde puedan estar, pero yo cuando pienso en cuestiones de eso, tengo que pensar más en lo singular de cada uno, y lo que puede pasar por ahí más en lo social lo puede ampliar
Sebastián, puede haber algunos fenómenos institucionales, como se piensa, puedo pensarlo desde ese lado. Desde el impacto en lo social, no lo sé, lo puedo pensar más, vuelvo a decir, en lo singular. Pero quiero tomar algo que nadie lo nombró, acerca que yo vengo insistiendo en el grupo. ¿Se escucha bien? Porque yo escucho muy mal. Sí, ahora sí. Que es también poder pensar estas cuestiones dentro del ámbito de la práctica, lo que pasa, porque lo estamos pensando muy del lado de los adultos, con lo que pasa con los niñas, adolescentes y demás. Yo trabajo y defiendo este trabajo con niños y adolescentes. Y en realidad es otro terreno en donde estamos, empieza a aparecer, es una invitación a pensar otros donde están, uno trabaja con los pibes y bien trabaja con las familias, de modo diferente. Hay un estar solos en el consultorio, abrir otros espacios en otros tiempos, y donde a mí se me está dificultando con muchos de ellos, sobre todo con chicos con patologías graves, el poder trabajar por este medio. Pero bueno, es una invitación a pensar más en las especificidades clínicas también, e institucionales, vuelvo a decir, ¿no? ¿Qué pasa también en otros ámbitos? Pensar esta cuestión de los tiempos y espacios, que algunos me han comentado, en donde quedan aislados, donde no pueden recibir visitas, o no tienen los tratamientos, o donde hay una multiplicidad de tratamientos. Bueno, había alguna otra que me perdió, Roxana. Pero Sí, Sebastián, era para mí. Bueno, respondiendo, yo me anoté un par acá, alguien planteó la pregunta de cuál sería el inconveniente de que la atención por estas vías actuales no sea una réplica. En realidad yo había planteado, ha hecho el planteo inverso, es decir, no proponernos que sea una réplica, ¿no? Porque proponerse una réplica sería un problema. De todos modos, la pregunta creo que apunta hacia otro lado, que quizás surge algo nuevo, quizás surge algo diferente. Yo en lo personal, bueno, ya dije, no, yo tengo un pesimismo así crónico, tenue, pero pesimismo al fin. Yo no soy de los que piensa que esto va a convertir al ser humano en un sujeto más altruista y menos egoísta, que los neoliberales van a dejar de ser neoliberales, no creo que ocurra nada de eso, que esto va a asestar un golpe al capitalismo. Yo no tengo ninguna expectativa al respecto. Cuando a Freud le preguntaron durante la Primera Guerra Mundial cómo es que el hombre había caído tan bajo y podía cometer tantas atrocidades, él dijo que el hombre no cayó tan bajo como uno teme, sino que no se había elevado tanto como uno creía, ¿no? Usted tenía una visión, algunos dicen pesimista, yo diría realista, pero bueno, de todos modos la pregunta creo que tiene importancia, que es sobre cuáles son las condiciones para que ocurra un cambio cultural. Freud pensaba que los cambios culturales ocurren a través de los siglos, ¿no? Uno puede llamar cambio cultural a muchas cosas en distinto nivel de profundidad. Algunos dicen que es lo que la tecnología introdujo o es consecuencia de un cambio cultural o propone nuevas pautas culturales. Yo creo que para que haya un cambio cultural, creo yo no, lo dice Freud, tiene que producirse una renuncia pulsional como condición de un cambio cultural. La pregunta es si todo esto va a llevar a algún tipo de renuncia pulsional, ¿no? Si yo tuviera que arrojar una hipótesis que no es más que imaginación, perspectiva o intuición, yo creo que hay pero que no es para ahora, esto es algo que podrá llevar muchos años. Creo que la tecnología lo que va a introducir es un cambio en nuestra pulsión de aferrar. Ya no agarramos nada, todo es al tacto, incluso a la voz. Ya no tenemos que discar un teléfono, le decimos al teléfono a quién llamar, ya no apretamos botones, ¿no? Entonces es posible, me imagino yo, pero es más un delirio, que esto puede, con el paso de los años, introducir un cambio en la pulsión de aferrar, o sea, que deje de ser una pulsión que requiere una satisfacción tal como ha ocurrido hasta ahora. Vieron que en el pasaje de los monos al ser humano
la aprehensión se ha modificado. Bueno, la tecnología también introduce, ahora tocamos al tacto, ni siquiera necesitamos procesar alimentos, ya vienen todos cortaditos, así que, pero, insisto, eso es pura imaginación. Respecto de la pregunta de Jorge Cantis, ahí persistente con la cuestión de la monotonía y el exceso, puedo hacer una referencia a los estudios sobre estrés laboral, que es sobre lo que yo había hecho mi tesis doctoral. Los estudios sobre estrés laboral, de esto también sabe bastante Mónica, ¿no? Que hemos conversado en algunas oportunidades, suelen decir, por ejemplo, que un trabajo que tiene una carga excesiva produce estrés laboral. Pero después también dicen que un trabajo que sea muy monótono y que tenga una baja carga, también puede producir estrés laboral. O sea que mucho trabajo produce estrés y poco trabajo produce estrés. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que la monotonía es un problema de la cualidad y el exceso es un problema de la cantidad. O sea, cuando uno dice que mucho trabajo produce estrés, se está refiriendo a una variable cuantitativa. Y cuando uno dice que poco trabajo produce estrés, se está refiriendo a un déficit cualitativo, ¿no? Que en realidad uno va de la mano del otro. Un exceso en la cantidad produce un defecto en la cualidad. Sí, para decirlo en términos freudianos, sería un exceso en la cantidad o un defecto en la cualidad produce una alteración en el principio de constancia. Y faltaría algo en relación a la pregunta sobre la pérdida de la cotidianeidad por el aislamiento, fundamentalmente, si eso no nos sumerge en una suerte de regresión fantasmática y nos expone a nuestros demonios, dice, quedando en la incertidumbre y en la imposibilidad de metabolización o elaboración de las propias ansiedades o neurosis. Sí, eso un poco hemos hablado, creo que es una de las posibilidades, como no es que esto ocurre sí o sí, pero bueno, por ejemplo, los casos de insomnio muestran bien la presencia de algunos demonios nocturnos para algunos, ¿no? El temor a dormirse, a no volver a despertarse, o la imposibilidad de soñar, ¿no? Pero sí, ahí andan dando vuelta unos cuantos demonios. Hay gente que está diciendo que de noche escucha más ruidos y se asusta, por ejemplo. Puede ser que haya un factor objetivo, que es que hay menos ruido, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando, que haya menos ruido y entonces se escuchen más algunos ruidos de vecinos, pero creo que también son sonidos construidos proyectivamente, ¿no? Okay. De hecho, desde la naturaleza en realidad hubo una modificación, no sé, les habrá llegado a muchos de ustedes, frente a la, no digo en la última semana, hace unas 10 días atrás, aparecieron acá cercano nomás en zona norte, las aves, digamos, como un equilibrio natural, empezaron a aparecer otros pájaros, se están volando. Hay otras cosas que empezó a aparecer, no es que no hay nada en el afuera y el adentro, digamos, hay como un intercambio, se empezó a habitar de otras cosas para muchos. Hay mucho también, muchos dicen, Sebastián, vos decís, con los ruidos, pero hay muchos también que hablan del silencio insoportable, no hay un ruido, sobre todo los que habitan en la ciudad, no escuchás absolutamente nada, y bueno, frente a esto a alguno le ha pasado, ¿no?, el terror de no escuchar el bullicio y por ahí encerrarse en sus propios pensamientos, ¿no? Esto algo del pensamiento empieza a aparecer ahí. Sí, también hay demonios que uno puede diferenciar por grupos etarios, ¿no? La gente, qué sé yo, de 80 para arriba puede tener algunos temores ligados a ver si va a volver a ver a sus nietos, por ejemplo, qué sé yo. Hay distintos temores que pueden aparecer, ¿no? En todo esto. Además de la propia salud, ¿no? Por supuesto. Hago un comentario más. Bueno, además de Marcelo Podestá comenta, le pareció muy interesante tu comentario, Liliana, acerca de los pacientes más graves que pueden llegar a estar mejor. Mónica Fabeluques se pregunta, la implicación, como dice Luró, ¿no explicaría que las ideas que circulan respecto a la época estén atravesadas por las coordenadas personales,
vinculares, sociales del que habla, que sería inevitable, pero sería mejor estar advertidos. Y por último, Marcelo Podestá, que nos recuerda que no nos olvidemos de lo biológico, se come más tarde porque si no nos movemos tardamos más en digerir la comida, por ejemplo, y también el sueño está alterado por ritmos biológicos y cuesta dormir. Mucha gente porque no dijeron bien la comida. Bueno, hasta acá las preguntas. Y muchos dicen, hablando de los médicos, hay mucho menos movimiento, hay mucha menos descarga física, y bueno, y eso trae alteraciones, y muchos dicen, no hice nada durante el día, no me moví absolutamente nada, no hemos estado, y bueno, y se va alterando todos estos ritmos, ¿no? Quiero retomar algo que muchos, aún psicoanalistas, médicos y demás, están hablando, que es como para pensar en estos tiempos también la relación, dicen algunos, del hombre, pensar también que no está ajeno la relación del hombre que tiene con la naturaleza. Lo dejo como interrogante, ¿qué es lo que ha hecho, digamos, los avances del ser humano con el medio ambiente? Y eso es... Sí, para agregar un comentario, supongo ya para finalizar, ¿no, Norberto? Creo que ya estamos en hora de finalización. Sí, hay 5 minutos más. Bueno, bien. Está generoso Norberto hoy. No, para ir pensando, por supuesto, también en el campo de la imaginación, en el después de todo esto. Yo, así como soy pesimista, no soy apocalíptico, no creo que el mundo vaya a desaparecer, ni para bien ni para mal. Y una alternativa es que todo esto termine como termina el cuento La autopista del sur de Cortázar, no sé si lo recuerdan. Ahí durante meses hay una cantidad enorme de autos que quedan atascados, y entonces se van formando progresivamente grupos, tareas, jerarquías, rivalidad con grupos vecinos, y la vida pasa a ser muy intensa en esa nueva organización. Y de pronto el cuento, el relator dice, bueno, y un auto avanzó, y el otro avanzó, y cada uno se fue por su lado, y casi como si nada la vida volvió a la normalidad. O sea, todo eso que durante 2 meses, 3 meses, 5 meses tuvo mucha intensidad, de pronto desaparece y volvemos a nuestra normalidad, casi como si no hubiera pasado nada, o diciendo, ¿te acordás cuando en 2020, no? Quiero decir que a futuro vamos a tener un trabajo sobre qué hacer con los recuerdos de todo esto, ¿no? Tal cual. Bueno, Norberto, si Liliana y Sebastián... no sé si quieren Sebastián y Liliana un poco comentar algo más respecto de las cuestiones que se presentaron. No, yo por lo pronto creo que ya hemos hablado bastante, qué sé yo. No sé si hay alguna otra pregunta, pero... Yo lo personal solo quería, y a través de esto, ya que hay varios de los que no vemos habitualmente están presentes, en ustedes que están, agradecerle a la escuela estos espacios, el espacio que abren en la escuela, y que sea un lugar tan cálido y agradable para nosotros profesionales, y que se abra la posibilidad de pensamiento. Agradecer en nombre del grupo también este espacio. Sí. Por suerte en el grupo hay gente amable, porque si fuera por mí soy medio fuerte. Bueno, muchas gracias por el espacio, realmente fue muy interesante este encuentro. Bueno, les queremos agradecer al grupo de Política y Psicoanálisis. La verdad que a través del chat envían muchísimos agradecimientos por las 2 exposiciones, y la idea es continuar este espacio de los miércoles pensando, produciendo y compartiendo, ¿no? Saliendo de la retracción libidinal en la medida de lo posible, para poder compartir este que es el pensamiento psicoanalítico, y en un momento tan particular como este. Los invitamos a la mesa del 13 de mayo a las 11 horas, que ya es una mesa que pertenece
al ciclo científico, organizada por la Secretaría Científica. El ciclo científico de este año, recuerdo, se llama Interrogantes Clínicos, Conjeturas Diagnósticas, y la mesa de la semana que viene se va a llamar Lecturas Clínicas e Imperativos de Época. Los panelistas van a ser el doctor Darío Arce y el licenciado Osvaldo Maltz. Va a estar coordinada por la licenciada María Eugenia Farrés. Así que bueno, yo ahora voy a abrir los micrófonos y a ver, activar los micrófonos. Un saludo, un aplauso para la mesa. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. El purre. Yo creo que a vos te gusta el purre. Bueno, ya nos podemos ir despidiendo y los esperamos para el miércoles que viene a las 11 horas. Gracias. 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 Muchas gracias. Que la hizo Sofi, porque me encarga que dice que yo lo hago desde Gracias. Gracias, felicitaciones. Gracias. Somos un montón. Somos un montón. Un montonazo. Sí, muy bueno. Felicitaciones, sí, la verdad que sí. Bueno, Por el esfuerzo. Cierra la reunión. Hasta el Muchas miércoles. gracias. 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 Chao.